Tenemos comunicación en este momento, estamos enlazados con el maestro Fausto Pretelín Muñoz Ecote. Él es analista internacional, conocedor justamente del tema político ecuatoriano. Fausto, ha sido testigo de la narrativa que hemos ahora desarrollado sobre lo ocurrido en Ecuador. ¿Cuál es tu primer comentario a lo que está sucediendo? Tú tienes un panorama del bosque ecuatoriano, claramente político. Hablo en lo político. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Sí, efectivamente, mi primera lectura sería que el Estado está arrodillado ante el crimen organizado, está rebasado, tan es así que el presidente Guillermo Lasso ha pedido ayuda al FBI, algo que quizás tuvo que haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Segundo elemento, las cárceles son síntomas precisamente de esta gravedad que tiene Ecuador, son tomadas o controladas particularmente por el crimen organizado, por los cárteles de Sinaloa, sí, de Jalisco, Nueva Generación, por la mafia albanesa también, hay que decirlo. Un tercer elemento y lectura, Pepe, es que si se están adelantando las elecciones es precisamente porque el presidente Guillermo Lasso está muy debilitado. Hay que recordar que, que un familiar suyo estuvo precisamente implicado con la mafia albanesa, es decir, uno de sus familiares estuvo al control prácticamente financiero de las empresas energéticas allá en Ecuador, que manejan 14,000 millones de dólares anuales, ni más ni menos, el 50% del gasto general allá en Ecuador. Es una sumatoria, Pepe, de eventos que dan como resultado precisamente cómo se está precipitando el desmoronamiento de este país que antes era pues un mar de tranquilidad y hoy es un hub logístico de la droga en donde la mafia albanesa cruza hacia Europa con facilidad y tanto los colombianos como los mafiosos mexicanos, los cárteles de México, también están de alguna manera con un rol muy importante ahí jugando. ¿Dirías tú que Ecuador es a estas alturas y dadas las condiciones que ahora describes, un narcoestado, un estado fallido? Es un estado fallido, es un estado rebasado por el crimen organizado, es un estado pequeño, pero al mismo tiempo el presidente no ha logrado controlar las cárceles. El portal digital La Posta pudo entrar a un par de cárceles allá en Ecuador y demostró que son los narcotraficantes los que operan, son sus oficinas, sus headhunters o sus centros de operación, perdón, y ellos tienen las llaves inclusive. Esto ha generado también un malestar de las mafias en contra de periodistas. Hace 3 semanas, 2 de los principales periodistas de La Posta tuvieron que salir del país porque fueron amenazados de muerte por estas mafias. Fausto Pretelín, ¿qué prevés para las elecciones del próximo día 20? Es de este domingo en 8 días. Bueno, mira, la favorita es una persona muy cercana al expresidente Rafael Correa. Rafael Correa fue enemigo de Fernando Villavicencio. Rafael Correa inclusive amenazó de que iba a haber venganza a su regreso al país en Ecuador en contra de estos periodistas. Adicional, también hay que decir a periodistas del periódico El Universo. Y creo que esta candidata que va en primer lugar o iba hasta el día de ayer, que se llama Luisa González, podría de alguna manera sufrir un tropezón precisamente por este ambiente de descomposición y sobre todo un ambiente político negro, yo diría, Pepe. Entonces, no se sabe. Yo diría que el partido de Fernando Villavicencio seguramente va a tener un crecimiento en participación de voto. Pues muchas gracias, Fausto. Gracias por ayudarnos a entender el panorama en este momento allá en el Ecuador, que parece muy lejos, pero está muy cerca por todo lo que dices, incluso de México. Que estés muy bien y buenas noches. Igualmente, Pepe. Gracias. Buenas noches. Gracias, un placer. Claro, el maestro Fausto Pretelín, internacionalista.